Buenas noches a Porfirio. ¿Cómo está? Muy bien, querido profesor Nixon. Muy bien, muy bien. Acabando de llegar de la compañía, no hace mucho, acabo de, como 10, 20 minutitos de haber llegado y no me he quitado siquiera la ropa. Excelente, gracias por su dedicación. Buenas noches a Juan Fernando, bienvenido. Buenas noches, pastor y hermanos y hermanas. Es un gusto volver a estudiar con usted la palabra del Señor. Amén, hermano. Bendiciones, Fernando. Igualmente, bendiciones. Bueno, queridos hermanos y hermanas en Cristo, ante todo les doy la más cordial de las bienvenidas, agradeciéndole al Señor por estas 6 lecciones que hemos estudiado juntos. Hoy vamos por la 7ª. Estamos aprendiendo la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? La obra de nuestro Señor, el tiempo que pasó acá en la tierra, la ayuda que Él prestó, el amor, la misericordia que mostró a cada una de la gente que se encontraba con Él. Estudiamos los sufrimientos de Él, ¿verdad? El rechazo, los insultos, las blasfemias, que el Hijo de Dios tuvo que pasar. Y estas últimas lecciones nos hemos enfocado en el sufrimiento, la crucifixión, y hoy vamos pues a hablar sobre la muerte y la sepultura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la lección 7, Jesús muere y es sepultado. Entonces vamos a empezar la lección 7 con una oración. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste a Jesús para que se hiciera hombre y muriera por mí, para que yo pudiera ser tu hijo. Señor Jesús, te doy gracias porque obedeciste a tu Padre y terminaste la obra que Él te envió a hacer. Amado Espíritu Santo, te doy gracias porque obraste la fe en mi corazón para que yo crea que Jesús cumplió con toda su obra y pagó todos mis pecados. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a hablar un poquitico de esto como ya es costumbre, ¿verdad? Recordando el video que vimos y también recordando el video que vimos y también la lectura bíblica. Entonces, ¿cómo era el proceso de la crucifixión en tiempos de Jesús? Fernando, adelante. Sí, la muerte en la cruz era una muerte lenta, llena de dolor, con un dolor extremo. Al apoyarse en las piernas, provocaba asfixia. Se exponía a las víctimas, al público, y fue aplicada y perfeccionada por los romanos, porque vemos que en el Antiguo Testamento el Señor mandó que se colgara en un madero aquellos que cometían actos malvados. Entonces lo que hicieron los romanos fue perfeccionarla. Y era un símbolo de humillación. Sí. Gracias, Fernando. Muy bien dicho. Fabiola, adelante y luego seguimos con Julio. Bueno, en aquella época, o sea, era que les cogían a los que cometían cualquier acto, robo, asesinato, y les cogían y les ponían en la cruz como ejemplo para que otros miraran y no lo hicieran. Y cuando ocurría que era un viernes, como en este caso, y al día siguiente era el día de reposo, entonces ellos, pues, cuando no moría la persona, entonces ellos les cortaban las piernas para que se desangren y mueran rápido. Gracias. Y otra cosa, y Jesucristo, en cambio, por ejemplo, él fue maltratado, él no fue así como los otros, les cogían, porque no hablan que les pegaban, nada de eso, sino les crucificaban. Pero a Jesucristo fue otra situación, porque a él le golpearon, le humillaron, le escupieron, se burlaban. Fue un espectáculo para las personas.
Entonces fue crucificado injustamente. Y Gracias, eso. Gracias, Fabiola. Adelante, Julio. Y luego vamos con Gracias, Natalie. pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Agregando a lo que el hermano ya señalaba, los condenados en la época romana eran crucificados, era puesto en un madero o en un posto o en un muro. El objetivo era mutilarlos y deshonrar el cuerpo del condenado. El cuerpo quedaba expuesto a que las aves de rapiña lo devoraran. Así es que era una muerte terrible, era una muerte espantosa que causaban los romanos a los que eran condenados por actos criminales. Gracias, pastor. Gracias, Julio. Bien dicho. Natalie. Y luego vamos con Jacqueline. Bueno, de las lecturas para la tarea de cómo era la crucifixión, me impactó mucho lo que vi en Juan 20:25, donde el hombre condenado era desnudado, extendido en el suelo con una viga transversal por debajo de sus hombros y sus brazos o sus manos atados o clavados a ella. Entonces esa viga era levantada y sujetada al poste vertical para que los pies de la víctima, los cuales en ese momento eran atados o clavados, fueran apenas alejados del suelo, no tan altos como muchas veces vemos en varias películas o historias, ¿no? Y entonces, sobre todo es impactante, o sea, era el hombre, la persona era desnudada. Y las piernas de Jesús no fueron quebradas, pero sí, para asegurarse definitivamente que estaba muerto, su costado fue traspasado por una lanza. Excelente, Natalie. Bien dicho. Muy bien, muy buen resumen, muy buen comentario. Jacqueline, adelante. Sí, pastor, muy buenas noches y buenas noches a todos. Yo creo que el proceso de la crucificación también nos enseña en el video, pastor, que los envolvían en una sábana de lino. Y yo eso quería preguntarle si solo se dirigieron así con el cuerpo de Jesús o realmente así los envolvían a todos en ese tiempo. Porque dice de que los envolvían en sábanas de lino y los metían en sepulcros, ¿verdad? Y les aplicaban especies aromáticas en todo el cuerpo. Entonces, realmente era algo lindo, ¿no? Porque que lo envolvieran en lino y les echaran lo aromático ya para meterlo al sepulcro, cosa que ya no hacemos, ¿verdad? Entonces, me llamó Gracias, mucho la Jacqueline. atención. Sí, gracias, Jacqueline. Sí, ese era el funeral judío, ¿verdad? Lo hacían eso. Pero en el caso de Jesús, obviamente era tratado como un criminal, lo peor de lo peor. Sin embargo, se cumple perfectamente la escritura que hablaba de Jesús, ¿verdad? Que no lo iban a romper sus huesos. Y también que iba a estar en una sepultura entre los personajes importantes, ¿verdad? Porque estamos hablando del que lo pidió, el cadáver, ¿verdad? El que pidió el cuerpo de Cristo era un distinguido, era un miembro del Sanedrín, un personaje que no estaba de acuerdo con la condena injusta que lo hicieron a Jesús. Entonces sí, era un proceso grande, ¿verdad? Por eso las mujeres el domingo fueron muy temprano porque dijeron no se hizo con Jesús lo que estamos acostumbrados a hacer y con el maestro, con el que nos ayudó, vamos por lo menos a hacer estas especies aromáticas, ¿verdad? Embalsamar el cuerpo del difunto. Muy bien, gracias por sus comentarios. La crucifixión, no hay palabras en nuestro idioma que puedan descifrar de forma concreta el acto mismo de la crucifixión, ¿verdad? Imagínese usted por un segundo con nuestra carne, si uno se raspa un poquitico la mano, el hombro, lo que sea, ¿verdad? Y duele intensamente, pero imagínese la parte más sensible del cuerpo, porque la Biblia dice, ¿verdad? Habían dos opciones, los amarraban o los clavaban.
y en el caso de Jesús literalmente lo clavaron pies y manos, ¿verdad? Porque eso nos demuestra en su gloriosa resurrección, cuando se presentó a sus discípulos, les mostró las marcas de la mano, ¿verdad? Y del costado. Entonces, como dice aquí, un castigo cruel, nefasto y en extremo humillante. Natalia, adelante. Que incluso, pastor, por los azotes que recibió por esas correas que no eran correas como una faja de varón, eran otro tipo de correas que tenía inclusive esas bolas pequeñas con picos, y la prueba está que ya estaba él tan adolorido, tan maltratado, que tuvieron que asistirle Simón de Cirene para llevar la cruz. O sea, Excelente. ya él iba maltratado. Sí. El condenado era, ¿verdad? Ellos lo castigaban. Y como dijo Natalie, de hecho tenían como unos ganchos. Cuando lo latigaban, se quedaban en la carne y con lo que le jalaban, entonces como que le desgarraba la piel, ¿verdad? Muy gráfico, muy doloroso, ¿verdad? Muy bien, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, lo más humillante que hubiera podido suceder en aquella historia, ¿verdad? Hay un micrófono que está abierto, por favor, pueden apagar. Gracias. Entonces, con eso en mente, con ese sufrimiento, vamos a enfocarnos en la lectura bíblica que hicimos de Lucas capítulo 23, y vamos a hablar de los personajes de esta historia. ¿Cuántos personajes encontraron ustedes y quiénes fueron esos personajes? Adelante, por favor. Fabiola la mitad, Bueno, y Natalie el resto de la mitad. otra mitad. Bueno. La otra mitad, gracias. Chévere, gracias. Bueno, los personajes que encontré fue el pueblo mirando, los gobernantes burlándose, Jesús, Dios, soldados, rey, el rey de los judíos, los malhechores. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Gracias, Fabiola. Adelante, Natalie. ¿Alguien encontró algunos Bueno, otros? a mí me tocaría el ladrón, el malhechor que insultaba a Jesús, que se burló de él. El otro ladrón que sí defendió a Jesús y le pidió estar con él en el paraíso. El centurión que aseveró que realmente era un hombre justo, Jesús. Las mujeres que lo seguían. Dice, el video dice conocidos, pero la historia, bueno, sabemos que se refiere a su discípulo Juan, cuando le entrega al cuidado de su madre. Y José de Arimatea y Pilato, no sé si la hermana dijo Pilato. Sí, Pilato, bueno, que lo dio el permiso, ¿verdad? Excelente, muy bien. Muchos personajes ahí. Y lo que me llamó la atención de los dos malhechores, ¿verdad? O ladrones, como queramos tratarlo, ¿verdad? La burla, no solo de ellos, sino también de la gente que lo miraban colgado en la cruz. Porque dicho sea de paso, estaban en una loma y un camino por allí que pasaba con el propósito, como ya dijeron ustedes, de que la gente vea el poder de los romanos, ¿verdad? Que si alguien quería meterse con ellos, eso era el destino final, ¿verdad? Aunque usted y yo sabemos que todo eso era plan perfecto de Dios, ¿verdad? Los humanos quizás ellos pensaron que hicieron todo lo que hicieron por sus propias leyes, reglas y todo lo demás, pero al fin el plan de Dios para nuestra salvación. Adelante, Fernando. Sí, entre los objetos está el vinagre, el título escrito, las cruces, las tinieblas, la tierra, el sol, el velo del templo, el pecho, la sábana, el sepulcro, la peña, las especies aromáticas y ungüentos. Sí, esos tengo. Gracias, hermano. Muy bien dicho. Excelente. Notan ustedes, ¿verdad? Que hay algunas historias que tienen más personajes, más objetos,
que otras historias. Algunas historias que tienen menos personajes y también objetos. ¿Dónde ocurrió la historia? Fabiola, adelante. En el lugar de la calavera, fuera de Jerusalén. Excelente. Jacqueline. Podemos decir, pastor, también que en la provincia romana de Judea, en Galilea, Jerusalén, años 30-33. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy buena información adicional. Excelente. Natalie. Y también el sepulcro, Sí. que es excavado en la roca o peña, como se le quiera llamar. Uh-huh. Y nadie había estado allí antes, ¿verdad? Sepulcro nuevo. Quizás fue, no sé, sabemos si fue de Simón Sirene o de alguien, ¿verdad? Pero pagado para enterrar a su familia, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Fabiola, adelante. Ocurrió esta historia en el Viernes Santo, 33 años después de Cristo. Excelente, muy bien. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Pero hubo tinieblas, lo sepultaban deprisa antes del comienzo del sábado. Natalie. Profesor, y la sepultura, porque de acuerdo a la tradición judía, tenía que ser antes del sábado, porque no podía quedar un cuerpo expuesto de un judío, porque era maldición de Dios según su tradición. Exactamente, sí, bien dicho. Uh-huh. Y era interesante porque las leyes, ¿verdad? El Antiguo Testamento decía que si un pues muerto es colgado, ¿verdad? De un árbol y empieza a descomponerse y va a contaminar la tierra. Entonces era la idea de ellos de bajarlo, de enterrarlo y ya que no esté colgado ahí. Adelante, Jacqueline. Gracias, pastor. Quiero contarle que yo escudriñé un poquito sobre eso y me apareció que fue el 3 de abril del año 33, afirman los científicos de Oxford, a las 18:20 horas sobre el horizonte de Jerusalén. Yo quisiera que usted me corrobore eso, si así es. Sí. Ahorita vamos a ver que era en los días de la Pascua, ¿verdad? Y normalmente como en primavera, ¿verdad? Y es siempre la información adicional, al fin lo que la palabra de Dios nos dice es lo que nos enfocamos, pero no hay ningún inconveniente con la información adicional, ¿verdad? No cambia el hecho de la palabra de Dios. Entonces, cuando va en contra de la palabra de Dios, pues ahí ya tenemos inconvenientes. Pero gracias a Jacqueline. Muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? O los problemas, como ya siempre decimos. Fabiola, usted un problema y luego le damos la oportunidad a alguien más que nos cuente otro problemita. Y ahí, yo encontré Gracias. el problema, la muerte de Jesucristo. Ok. Muy bien, Natalie. El otro problemita es precisamente lo que acabo de decir de la sepultura, puesto que José de Arimatea va a solicitarle a Pilato al cuerpo de Jesús, pero sabemos que al resto del Consejo de Gobernantes del Sanedrín, eso les inquietaba y por eso después también pidieron la Guardia Romana para custodiar la sepultura, ¿verdad? Excelente. Por lo que él había ya dicho de él, de que pues iba a resucitar y la profecía se cumplió. Excelente. Muy bien dicho. Y ahí está. Ya hablamos la semana pasada, ¿verdad? O el martes, creo era. Martes, sí. Sobre la urgencia de ellos, sobre terminar todo a la ligera, ¿verdad?
y eso era porque ya estaba pues empezando a hacer el sábado y tenían que todo terminar eso. Entonces este hombre piadoso pues obviamente fue y habló con Pilato, y él pues al escuchar el nombre de Jesús y hacerle la petición, pues rápidamente le concedió lo que había pedido, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien me puede contar la historia en base al texto bíblico, resumida, por favor? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuáles son los eventos? ¿Quién va a contar la historia? Adelante, Jacqueline, por favor. Gracias, pastor, por darme la oportunidad. Y bueno, empezamos con la historia, ¿verdad? Que es súper dolorosa, como usted lo ha mencionado, con la crucificación cuando crucifican a Jesús y a los dos criminales. Cuando los gobernantes estaban burlando de él y la turba de gente igual, hombres y mujeres, viendo cómo Jesús se sentía del dolor por todo lo que había hecho y colgado, obviamente estaba colgado en la cruz con la corona de espinas, pastor. Juan y las mujeres se quedaron a los pies de Jesús, ¿verdad? Porque ellos reconocieron que Jesús era el Mesías y que era injusto lo que estaba pasando. También los soldados que se burlaban de él, y se acercó uno a darle vinagre a darle vinagre de tomar con una esponja, ¿verdad, pastor? Luego de eso, uno de ellos le dijo que si él era el rey de los judíos, que se salvara a sí mismo. Incluso le pusieron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales empezó a insultarlo y le dijo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro criminal le respondió y dijo, ni siquiera temor a Dios tienes. En nuestro caso, el castigo es justo por lo que hemos hecho. En cambio, no ha hecho nada malo y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas por tu reino. Y Jesús le respondió, desde ya te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que ahí me pongo un poquito, yo creo que hasta la voz me tiembla, pastor, porque es algo tan duro lo que nuestro Señor pasó, pero tenía que pasar. Entonces, yo creo que hasta ahí llegaré. No sé si alguien más quiere participar. Gracias, Jacqueline. Yo creo que ya con eso estamos muy bien. Muchas gracias por el resumen. ¿Sí? Y todos, bueno, a título personal, ¿verdad? Es las mismas palabras que Jesús le dijo a aquel malhechor, ¿verdad? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esas es las mismas palabras que usted y yo escuchamos siempre cuando Jesús nos perdona nuestros pecados. Cuando una y otra vez nos muestra su gracia, ¿verdad? Como una fuente inagotable del perdón que realmente nos recuerda lo que tuvo que hacer Él por cada uno de nosotros. ¿Se resuelve el problema, hermanos y hermanas? Julio, adelante, hermano. Muchas gracias, pastor. Quiero iniciar con las preguntas que aparecen en el video. Hace dos preguntas el pastor. ¿Usted estaría dispuesto a morir por un desconocido? ¿Aún estaría dispuesto a morir si ese desconocido es un criminal? Esas fueron dos preguntas que inició el video, y me parece que se resuelve el problema. La humanidad estaba condenada, estábamos condenados, no teníamos opción. Nadie podía rescatarnos, nadie que fuera un hombre. Así es que el Padre Eterno envió a su propio Hijo, a su unigénito Hijo, para dar la vida por nosotros. Éramos pecadores sin opción alguna, y lo único que podía rescatarnos era un hombre santo, perfecto,
puro, sin mancha, como era Jesús. Se resuelve el problema desde el punto de vista de la humanidad, porque Dios vino a llevarse toda esa carga, todo ese pecado que nos separaba de Dios. En ese sentido, el hombre por gracia es salvo. Amén. Excelente, hermano. Pues ya lo dijo todo, hermano. Es gracias a Dios por esas palabras. Es maravilloso pensar, ¿verdad? Y entre esos criminales, entre esos pecadores, pues al igual que Barrabás, nosotros también, ¿verdad? Porfirio, adelante. Bendiciones, para mí es un motivo de alegría saber que Jesús cumplió el propósito el cual fue enviado por el Padre a salvarnos a nosotros, a perdonarnos de todo pecado y la culminación de su gran ministerio a través de su muerte. Vemos que aquí Jesús entregó su vida por nosotros y aún estando en la cruz, le pidió al Padre que nos perdonara a nosotros, que perdónale al Padre porque no sabe lo que hace. Y vemos las tres cosas importantes: el amor de Dios, el perdón y la salvación. Y son una de las cosas muy importantes para nosotros, porque vemos aquí la gran misericordia de Dios para con nosotros, aunque siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Bien dicho, bien dicho. Y yo sé que estas 3 clases hemos estado hablando de esto, de la crucifixión, del sufrimiento, la crucifixión y la muerte de Cristo, pero usted y yo sabemos que nuestro Señor Jesucristo no quedó colgado en la cruz, no quedó enterrado, sino resucitó glorioso de entre los muertos, y eso es nuestra victoria, ese es nuestro gozo. Claro que es bueno recordar que alguien tuvo que morir por nuestros pecados, ¿verdad? Como ya dijo claramente Julio, ¿verdad? Jesucristo, el único, el Hijo de Dios, tenía que morir para librarnos de la muerte, del diablo y del infierno. Adelante, Natalie. Que bueno, en esta pregunta, que Jesús cumplió de forma perfecta y obediente el sacrificio requerido por mi pecado y por los pecados del mundo al morir en la cruz. Una muerte cuya importancia, como recalca el video el pastor Tommy, Dios señala esa importancia a través de eventos milagrosos, como lo fue el velo rasgado a la mitad de arriba abajo y los terremotos. Excelente, excelente. Dios en Cristo Jesús estaba reconciliando al mundo con la muerte de Cristo. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia aquí personalmente a cada uno de nosotros? Porque, dicho sea de paso, ya sabemos la historia de Cristo. Ya sabemos que Cristo murió por mis pecados. Pero, ¿realmente estamos convencidos de eso? ¿Realmente valoramos lo que significa que el Hijo de Dios haya muerto por unos pecadores como nosotros? ¿Verdad? Pensando eso un poquito. Porfirio, César, Jacqueline. Adelante, Porfirio. El micrófono, hermano. Sí, Hebreos resalta bastante, creo que en el capítulo 10 habla sobre el sacrificio hecho una vez en la cruz, y cuando nosotros sabemos que estamos en el error, sabemos que estamos haciendo mal, entonces ahí dice la palabra de que pecamos conscientemente sabiendo que ya no va a haber más sacrificio por los pecados, sino que fue una sola vez. Una sola vez hubo el sacrificio de Jesucristo y no vamos a volver otra vez a que Jesús vuelva a ser crucificado por nuestros pecados, sino que ese sacrificio fue por una sola vez. Entonces que en nuestra mente, en nuestro consciente, que
Si tenemos una debilidad, debemos entregarla en las manos de Dios, que Dios trate con ese pecado y no seguir manchando la sangre de Cristo por ese error. Que si va a ser un pecado que sea diferente, no el mismo, porque a veces estamos dentro de la iglesia y sabemos que cometimos el mismo error consciente que es pecado, consciente que es pecado, consciente pecado, y no va a haber remisión otra vez, no va a haber remisión de pecado porque ya fue una sola vez. Y entonces ese es el peligro de que tengamos por inmunda la sangre de Cristo, dice Hebreos. Gracias, Porfirio. Sí, es si desafiantemente jugamos con la gracia de Dios pensando que ya me perdonó, ya puedo hacer como lo que sea, volveríamos desafortunadamente a aquella época donde pues las ventas de indulgencias, ¿verdad? Somos salvos por la gracia de Dios. La gracia es un regalo no merecido, como bien lo dice, y es una fuente constante que se está renovando a cada momento. El Señor nos perdona por su gracia y no por nuestros méritos. Gracias. Adelante, César. Sí, pastor, pienso que un pecado que me enseña es a reconocer mi rebelión, la rebelión que está dentro del ser humano, que aún conociendo la historia y sabiendo el padecimiento y el sufrimiento de nuestro Señor y cómo lo hizo por nosotros, aún como decía el hermano, continuamos, ¿cierto? Muchas veces en desobediencia y no queremos agradar a Dios y queremos siempre ir por los lados y muchas veces se nos olvida que el Señor realmente sufrió tanto para que nosotros pudiéramos entender y creer ese sacrificio para vivir una vida diferente, pastor. Gracias, César. Bien dicho. Jacqueline, adelante. Gracias, pastor. Solo para compartir que yo creo que la paga de nuestro pecado, pastor, es la muerte. Así de sencillo. Eso es lo que nos lleva a todo esta vida, ¿verdad? La muerte, y que fueron nuestros pecados que llevaron a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Claro, tenemos el perdón de Él, ¿verdad? Eso es lo que nos consuela después de esta vida, pues estar con Él y seguir aprendiendo de su palabra para siempre estar cerca de Él, pastor. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Adelante, Natalie, y luego voy a dar mi comentario. Eso que usted acaba de poner en la lámina, pastor, de olvido y pereza espiritual, yo creo que es algo que a veces incurrimos todos, ya sea esa intencionalidad de crecer en amor, en agradecimiento, en la palabra, en la intencionalidad de andar en una vida de integridad y rectitud. También está esa tibieza en no llevar el mensaje de salvación a otros. La paga del pecado, como lo digo la hermana ahora, es muerte. Y esa muerte lo que nos lleva es al infierno, a la ira de Dios en el infierno, la muerte eterna. Entonces, nos debe de motivar y recordar el mismo mandamiento nuevo que nos vino a dar Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si hemos sido rescatados, perdonados y liberados de esa muerte eterna en el infierno, debemos desear que todo el mundo se salve, que todo el mundo escuche esas buenas de salvación, donde hay vida eterna, donde hay perdón de toda la inmundicia que hemos cometido, de toda nuestra falta, de todo nuestro pecado. Gracias, Natalie. Bien dicho, bien dicho. En la mañana alguien dijo, y voy a usar sus palabras, el que merecía ser colgado, clavado en la cruz con unos clavos de 1 metro, ¿verdad? Éramos nosotros. Y aún así, no hubiéramos logrado nada, ¿verdad? Porque nos moríamos y ahí se acababa todo. Pero Cristo murió por nuestros pecados, por cada uno de esos pecados. Ya nos dice la Biblia una y otra vez, ¿verdad? Y más específicamente nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Estamos hablando literalmente, hermanos, de algo sumamente importante, la vida o la muerte, ¿verdad? La vida eterna en el cielo o la muerte eterna en el infierno, ¿verdad? Y Jesucristo vino a darnos el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Los judíos, ¿verdad? Los maestros de la ley tenían a su Salvador ahí frente a ellos. Pero hoy también, hermanos y hermanas de Cristo, el mundo que se enfoca en cosas materiales, en cosas, tantas otras cosas, pero menos en las cosas de Dios, ¿verdad? Se olvidan que este mundo es pasajero y el día de mañana será difícil, ¿verdad? Adelante, César levantó la mano, o Porfirio, uno de Sí, los dos. pastor. Adelante. Quería decirle, pastor y hermanos, que pues hay doctrinas que entienden que según la Biblia no hay un infierno como lo dice la Biblia y literalmente lo enseña, que no hay un infierno, que Dios no es un Dios que Dios es misericordioso y amoroso, que jamás podría castigar de esa manera a los condenados. Entonces, pues pastor, no entiendo por qué hay doctrinas que enseñan así, que confunden a las personas, y esto quizá hace daño porque muchas personas van a creer que al no haber infierno, pues entonces no hay de qué escapar, ¿cierto? No va a haber, y menos van a buscar al Salvador. Me parece que eso es lo que ellos quieren dar a entender. Excelente punto, ¿verdad, César? Gracias por mencionar eso. Nosotros, el pecador arrepentido necesita escuchar la ley de Dios, la ley con todo su rigor, ¿verdad? Que yo ante los ojos de Dios, por mi naturaleza pecaminosa, estoy destituido, estoy muerto espiritualmente, ¿verdad? Y eso a la gente no le gusta oír, ¿verdad? Dice, ¿quién eres tú para decirme eso? ¿Verdad? Dios es un Dios justo. Él juzga, ¿verdad? De acuerdo a su omnipotencia, a su poder, a su misericordia, ¿verdad? Él no pasa por alto nuestros pecados, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, y si alguien ofende la divinidad de Dios, el poder de Dios, lo que es Dios mismo, el nombre de Dios, pues ya merece la muerte, ¿verdad? Entonces, taparle con tirar la basura bajo la mesa o bajo la carpeta, eso es mentir, jugar con el nombre de Dios, con la gracia de Dios y con la salvación eterna. Adelante, Antonio. Iba a decir algo, hermano. En una carrilera del tren hay dos rieles que no se juntan nunca, sino con los travesaños de madera. En la Biblia, esos dos rieles son la doctrina o la enseñanza de que Dios es amoroso, por un riel, y por el otro riel es que Dios es justo. Y las dos cosas se unen con la gracia y el perdón de Dios y la misericordia en el travesaño, porque Dios tanto es justo como es amoroso a la vez, pero une todo en la gracia y en el amor, porque si no, sería un Dios así tonto, que dejaría sin perdón, sin castigar o dar justicia a nadie y amor a nadie. Es un Dios congruente en ese sentido. Gracias, Antonio. Bien dicho, me gusta la analogía. Sí, es un Dios que no tolera el pecado. Ama al pecador arrepentido, pero que no tolera, ¿verdad? Porque nuestros pecados son como basura, no sé si la expresión es trapos de inmundicia, profesor, como dice la misma escritura en Isaías, trapos de inmundicia. Sí, quería usar otra expresión, ¿verdad? Como un animal muerto, como la mortecina, ¿verdad? Y Dios no va a estar oliendo eso, ¿verdad?
Entonces Dios no tolera el pecado, no tolera quien se burle de él, no tolera que lo hagan un muñequito, que lo hagan, que lo minimicen. Dios es Dios. Adelante, Fabiola. Bueno, yo veo el amor de Dios en esta historia en Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Excelente, gracias. ¿Usted está con la Biblia ahí en la mano, Fabiola? No, me sé de memoria el... Sí tengo la Biblia en la mano, pero me sé de memoria Excelente. Y si leemos los que siguen, ¿verdad? Los versículos 17 y 18, ahí está lo que estaba diciendo Antonio, ¿verdad? Vamos a leer ahorita un ratito. Rapidito. Si alguien tiene Juan 3:16 y específicamente el 17, ¿qué dice ahí? Entonces, que Dios no es que quiera castigar al mundo, sino que el mundo se condenó a sí mismo por no ir a la palabra de Dios. Por rechazar la salvación, por rechazar la muerte de Cristo, por rechazar, ¿verdad? El pago que él hizo gratuitamente. ¿Alguien tiene el pasaje bíblico? Porque yo estoy aquí batallando. Yo tengo, pastor. Dele, adelante, por favor, sí. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Ahí está todo, hermano. Entonces, el rechazo. ¿Alguien más? ¿Dónde vemos el amor? Porfirio, adelante. Ahí hay unos peros muy interesantes. Pastor, quisiera comentarle algo. La misma ley dice que había que cumplir, Jesús tenía que cumplir todo hasta el final. Y la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y Jesús vino como cordero. La Biblia dice que él vino como cordero y Apocalipsis lo afirma. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el único que tiene acceso para abrir los sellos. Entonces, él tuvo que cumplir hasta la muerte porque la misma ley le exigía que él que para que hubiera perdón de pecado tenía que haber derramamiento de sangre. Él tuvo que entregar su vida, tuvo que ser llevado como oveja al matadero, como dice la misma escritura. Entonces, ese es el amor de Dios que nos ofrece hoy a nosotros. Y es la gran oportunidad que tenemos nosotros para así mismo decirle a los demás que hay un lugar hermoso que Dios tiene preparado para nosotros, sus hijos. Que murió Jesús por nosotros, que derramó la sangre en la cruz. No es que haya sido porque nosotros lo merezcamos, no, sino es por el mismo amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El único acceso a Dios se llama Jesucristo. El hombre no puede hacer absolutamente nada, ni latigarse, ni hacer sacrificio, ni entregar su riqueza. Nada de lo que el hombre haga puede salvar su vida. Solamente aceptar la única salvación que se llama Jesucristo. Amén. Solamente la gracia de Dios, la fe que él mismo ha plantado. Gracias, Porfirio, bien dicho, excelente. Entonces, vamos a leer la parte final. Al igual que Jesús le prometió al criminal arrepentido la vida eterna en el cielo, también tengo la promesa de un hogar celestial por la fe en el sacrificio que Jesús hizo por mí. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo a los Corintios escribió en 5:25, dice, ¿verdad? Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él, en Cristo Jesús, recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, y también en Pedro, ¿verdad? Nos dice que la primera de Pedro 3:18 dice que porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en el cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, ¿verdad? El justo
por los injustos. Entonces ahí contesta la pregunta que el pastor Tony hizo en la introducción, ¿verdad? Morir, ¿verdad? Por un injusto, por un criminal, ¿verdad? Jesucristo, el Rey, murió por sus súbditos para darnos lo que necesitaba nuestra alma. Adelante, Daniel, por favor. Pastor, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer? Definitivamente, pues, lo que nos enseña esta historia y lo que nos enseña Dios allí a pedir es que perdone nuestros pecados por los méritos de su Hijo Jesucristo. ¿Sí me escuchan, pastor? Sí, clarito, claro, gracias. Sí. Que perdone nuestros pecados por los méritos de su Hijo Jesucristo y que nos enseña a hacer por esos méritos, por esa gracia que nos dio el Señor, nosotros buscar ser rectos delante de Él, no por querer, no por creer que por nuestras obras lo podamos alcanzar la vida eterna, sino porque en gratitud a esto que hizo el Señor por nosotros, por ese amor tan grande que tuvo por nosotros también amarle y seguirle y hacer lo que Él nos dijo que hiciera. Por eso dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén, Daniel, me encanta eso, sí. Las cosas cuando son hechas por gratitud, por amor, siempre son hechas con alegría. Pero si ya son hechas por la fuerza, por obligación, pues ya no es ley, pues ya no es evangelio, sino es ley. Adelante, Jacqueline, y luego vamos con César. Gracias, Pastor Nixon. Nos enseña también, Pastor Nixon, la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Venció la muerte y rescató a la humanidad de la condenación, pastor. En gratitud debemos de agradecer día a día por nuestra salvación y vivir para Él, dando el evangelio a los demás como discípula que somos o discípula que soy y discípulos que somos, pastor, para que ellos tengan los ojos abiertos, ¿verdad? Y que no estén dormidos, aunque hay muchas personas que, como usted lo dice, o los hermanos lo sabrán, de que no les gusta a veces que uno se les acerque y les hable, porque me ha ocurrido, yo me he acercado ya a varias amistades y ya no me quieren hablar, entonces, porque les empiezo a hablar de la palabra y les empiezo a decir que cómo están ellos con la palabra y los empiezo a invitar, ¿verdad? Aquí con Academia Cristo, pero Dios hará lo demás, ¿verdad, pastor? Yo como discípula comparto lo que estoy aprendiendo con ustedes y me siento muy bendecida y agradecida. Gracias. Amén, amén, gracias al Señor, gloria a Dios por eso, ¿sí? Nosotros compartir fielmente la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Después, quizás para algunos toma un día, 2 días, para otros 1 año, 3 años, 50 años, es en el tiempo del Señor. César, hermano, adelante. Pastor, creo que el Señor me enseña primeramente a reconocer que como aquellos que estuvieron hace 2000 años y que mataron a Jesús y gritaban crucifícale, que nosotros también hoy de alguna manera podemos estar haciendo cosas que también merecen el castigo. Entonces, reconocer mi pecado, pedirle perdón a Dios y perdonar a los que me hacen daño, tal cual Jesús perdonó a sus enemigos, pues también creo que Dios nos enseña a perdonar a nuestros enemigos y a hacer su obra, a amar, ¿cierto?, a nuestros enemigos y a mostrar a otros la obra de Cristo, esa obra de sacrificio que hizo por toda la humanidad para salvación de todos. Gracias, César. Vilma, por favor, adelante. Quería compartir, como decía la hermana, compartir siempre la palabra, y aprovecho de hacerlo en estos estudios cuando converso con las personas, de como que le cuento, estoy haciendo un curso y a la vez le voy hablando de la palabra.
y me gustó mucho y lo hago como algo personal. Cuando citaron Juan 3:16, cómo hacer que la palabra llegue de manera personal, individual, dice, para todo aquel que en él cree, dice. Y cuando hablamos a veces general, la humanidad, y bueno, pero y como que, bueno, la humanidad, y a veces no me identifico, y en unas de hace mucho tiempo, hablando de todo aquel sería, entonces lo hacíamos bien personal, todos los Juan, todos los Roberto, todos los Nixon, todos los Antonio, entonces para todo, no es solo uno, sino para todo, entonces cómo hacerle ver para poder yo personalmente identificarme que para mí también, así que es una forma que lo estoy haciendo, o sea, tratar de ver la palabra de manera personal que me llegue para poder también transmitir a las personas, no como algo general, no, algo personal. Jesús te conoce con nombre y apellido, te conoce los genes que tenés, por eso somos únicos. Así que Juan 3:16 para mí es clave, porque en un momento para reencontrarte con el Señor, bueno, para todo aquel que me cree, todas las Vilma que creen en el Señor Jesús será salvo. Eso quería compartir. Gracias, Vilma. Qué lindo, qué chévere. Me encanta eso. Antonio, adelante y luego vamos con Porfirio. Yo quisiera volver a pedir una cosa que hace muchos años tuve yo, que fue un encuentro personal con el Cristo crucificado, el de la cruz, no el Cristo de la prosperidad, ni el Cristo de liviano, sino el de la cruz, y hacerme entender que yo le debo a esa situación el cambio de mi vida. Y la buena situación para compartir este mensaje, yo creo que en este mundo tan light, tan posmoderno, tan falto de sacrificio, porque la gente no se quiere sacrificar, ni quiere tomar su cruz. Definitivamente hay que compartir este mensaje en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hermano Antonio. Perdón, profesor, pero me llenaron, me calaron esas palabras. Sí, y el apóstol Pablo dice claramente, nosotros predicamos a Cristo y crucificado, ¿verdad? Porque esa es la razón, ese es el único que nos da lo que va directo al corazón, al alma, ¿verdad? Que necesitamos. Adelante, Porfirio, y luego pasamos a la siguiente. Bueno, sí, a esta pregunta ya. Bueno, aquí, si ustedes se acuerdan de una situación que luego que los apóstoles vivieron después de la muerte de Jesús, dice que Felipe se encontró un ángel y un ángel lo condujo a un hombre de Etiopía, un eunuco de la reina. Y el hombre venía leyendo la palabra de Dios en Isaías, pero él leía, pero no comprendía lo que estaba sucediendo. Él estaba hablando de Isaías sobre el sufrimiento y el padecimiento de Jesucristo, pero no sabía a quién le había pasado eso. Entonces, eso pasa hoy en la sociedad, que hay mucha gente que lee la Biblia y algunos medios la comprenden, pero necesita de personas valerosas como cada uno de los que estamos hoy aquí escuchando estos mensajes, aprendiendo de estas enseñanzas, para poderle hablarles a las otras personas cuál es el verdadero significado de lo que les dice la Biblia. Porque muchas personas están leyendo y no están comprendiendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hacen falta personas como nosotros para que les enseñamos qué es lo que en realidad está pasando. Por eso han salido muchas doctrinas, han salido muchas cosas, porque las personas no comprenden y según su propio razonamiento conducen a ello. Entonces, eso es lo que le enseñó Felipe al eunuco. No, aquí el que murió fue Jesucristo, vino por esto, por esto, por esto. Y de una vez el eunuco le dijo, ay, ¿qué me impide a mí que sea bautizado? La misma palabra se encargará de convencer a las personas cuando usted y yo le hablemos. Amén. Gracias, Porfirio. Rapidito, Natalie, por favor. Bueno, pastor, bueno, a toda persona, pero yo creo que, como dijo ahora el hermano, a los que están
en falsas doctrinas, o en nuestro país, que propiamente antes de Semana Santa, lo que se llama la Cuaresma, esto de la cruz de ceniza y un montón de requisitos que antes nos obligaban a hacer. Creo que esas son buenas ocasiones para que entiendan la obra salvífica de nuestro amado Jesús y que Él pagó por esos pecados y que el obtener la vida eterna y ese perdón es solamente en la cruz, viniendo Gracias. y abrirse al Espíritu Santo, que es el que pone el don de esa fe para recibir esa gracia. Gracias, Natalie. Jacqueline, adelante. Gracias, pastor. Solo para dar mi opinión sobre la última pregunta, ¿verdad? Que dices, ¿cuál sería una buena oportunidad para compartir? Yo creo que, como dijo la hermana anteriormente, en toda ocasión, pastor, cuando no podamos con la persecución, ¿verdad? Porque la persecución siempre nos va a estar siguiendo mientras nosotros estemos aprendiendo la palabra, porque así nos pasa y así me ha pasado a mí también. Cuando tengamos falta de fe, pastor, yo creo que eso es bien importante, la falta de fe, entonces tenemos que compartirles esta historia. Cuando se sientan de que el mundo se les viene encima, ¿verdad? Y que no hay solución a los problemas, yo creo que lo más duro y el sufrimiento más duro que hay es el de Jesús en la cruz. Entonces yo creo que siempre es bueno compartirles a ellos esta historia para que vean que todo lo que nos pasa, todo lo que nos pasa en esta vida tiene solución. Lo único que debemos de acudir a nuestro Señor, ¿verdad? A orar, a estar más cerca de Él y a escuchar su palabra para que podamos como podamos con esos problemas de la vida, ¿verdad? Entonces, esa sería mi opinión, pastor. Gracias. Gracias, Jacqueline. Bien dicho, sí. Vamos a hablar un poquito del impacto espiritual de la crucifixión de Jesucristo. Entonces, vamos a hablar un poquito. Los evangelios nos hablan, ¿verdad? Que nos dice que la oscuridad cubría, vamos a ver de tres cosas sobrenaturales que pasaron. La primera, se oscureció, ¿verdad? Desde vamos a ponerlo en nuestro tiempo, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, se oscureció, ¿verdad? Y luego algunos dicen que hubo un eclipse solar allí, pero los eclipses no ocurren en luna llena durante la Pascua. Entonces nosotros concluimos que la oscuridad de esas horas fue algo sobrenatural por la voluntad de Dios. La primera de las señales milagrosas que Dios hizo antes de la muerte de su Hijo. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Para mostrar que Dios estaba en control absoluto, ¿verdad? Y que el que estaba muriendo no era cualquier hombre, sino el Hijo de Dios, Dios mismo, cargando los pecados del mundo. La segunda se partió el velo del templo, ¿verdad? Este velo era que en el templo que dividía, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El momento que Jesús declaró, ¿verdad? Declaró el castigo por el pecado, que el pecado había sido ya pagado en su totalidad, y encomendó su alma al Padre, ¿verdad? Diciendo, todo sea cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se rasgó el manto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El velo del templo, de arriba hacia abajo. Entonces, porque Jesucristo, el gran sumo sacerdote, estaba entregando su vida como el único sacrificio perfecto, justo y agradable. Entonces, con su bendita sangre, entró al Santísimo del cielo, presentó a Dios el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, y su Padre lo aceptó como el pago de nuestra redención eterna. Antonio, ¿iba a decir algo, por favor? Yo en alguna ocasión hice el experimento de coger una cortina vieja y colgarla, y la tiré de ambos lados y se parte de abajo hacia arriba y no de abajo hacia abajo. Entonces, eso es una cosa interesante del asunto de que se partió pues de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces, esas son las cosas interesantes de lo que llama uno captar
cosas que hay en la palabra de Dios. Gracias. Gracias, hermano. Y la razón era, ¿verdad?, que todas las barreras, que todas las leyes, que todas las ceremonias, ¿verdad?, ya habían sido cumplidas en Cristo Jesús, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles, tanto nosotros, diferentes partes del mundo, podemos acceder al lugar santísimo, a ver a Dios con nuestros ojos, ojos de fe, y escuchar su voz con oídos de fe mediante su palabra, mediante el poder del Espíritu Santo. Ya no hay barreras, ¿verdad? Como bien dice la Biblia, que Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres, el único camino al cielo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Jesucristo es el que se sacrificó su vida, ¿verdad? El Cordero perfecto y santo que derramó su sangre para lavarnos nuestras iniquidades. El otro, ¿verdad?, era el velo. El primero era la oscuridad. El segundo era el velo que se rasgó, ¿verdad?, que ya no habían barreras, que ya no habían divisiones. Y el tercero, el terremoto, ¿verdad? Las piedras se rompieron. Otro evento milagroso causado por Dios era un terremoto. La tierra tembló, las rocas se partieron, ¿verdad? Esto también, pues, ¿verdad?, nos muestra que el que no cree en Cristo morirá eternamente, y el que cree, vivirá para siempre por toda la eternidad. Entonces, esos tres eventos que nos muestra la Escritura, que Y pastor, y el domingo de resurrección hubo otro terremoto. también, excelente, claro, gracias por acotar eso. Entonces, sí, y vemos que pasó exactamente como Dios dijo. Ya nos dice el profeta Isaías, ¿verdad? 700 años más o menos antes del nacimiento de Cristo, ya profetizó el nacimiento, profetizó el sufrimiento. Allá en Isaías 53 vemos exactamente cómo el Hijo de Dios iba a sufrir. Ahora, el significado de la crucifixión de Jesús en mi vida. Aquí está. Entonces, cuando Jesús dijo, ¿verdad?, consumado es, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué significa para usted cuando Jesús dijo desde la cruz, consumado es? Que ya no hay nada que hacer, profesor, que todo fue hecho por él. Ya no hay un sacrificio, ya no hay, él cumplió, consumó ese perdón y su obra para obtener ese perdón todos los que estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. ¿Verdad? Consumado, ¿verdad? Es una palabra griega que se llama tetelestai. Eso es lo que dijo Jesús desde la tumba. Eso significa que ya, como dijo bien Natalie, ya no hay absolutamente nada más que se pueda hacer. Todo lo que se ha tenido que hacer ha sido hecho y es completamente, perfectamente bien ante los ojos de Dios. Para nosotros es poder de Dios, ¿verdad? Primera de Corintios, la cruz es el poder de Dios, como dice aquí. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Es lo que nos reconcilia con Dios y nos une como creyentes, ¿verdad? Efesios dice en la cruz, para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre lo cual puso fin a las enemistades. Los dos pueblos, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles, ¿verdad?, unidos por la misma fe, por un solo Señor y Salvador Jesucristo. Es su triunfo público, ¿verdad? Ha anulado la acta de los decretos que había contra nosotros y que se nos era adversa, las potestades, y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Y al fin, esta es lo que nos trae gozo y alegría, ¿verdad? El castigo de nuestra paz. Ahí dice en Isaías 53, pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz,
y por su llaga seremos sanados. Entonces, resumiendo estos pasajes bíblicos, esta verdad absoluta de la Biblia, podríamos decir que el significado de la crucifixión de Jesús para nosotros nos da consuelo, nos da salvación, nos reconcilia con Dios y nos une a nuestros hermanos en la fe. Hay victoria en la cruz, hay victoria, la victoria de Cristo, y la crucifixión nos da paz. La paz de saber que ya no estamos en enemistad con Dios, sino que Él nos ve como sus hijos amados, redimidos, perdonados por la sangre de Cristo. Que viva nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que viva nuestro Señor y Salvador Jesucristo victorioso, que va a resucitar a los 3 días de entre los muertos, ¿verdad? Hablando de la historia que nos queda la próxima lección, que vamos a hablar sobre la gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca, les dé esa valentía espiritual para compartir con otros la historia que a usted y a mí nos cambió la vida para siempre. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Como dijo Antonio muy bien, Él vino, el único que vino a nuestras vidas, y Él mismo mediante su palabra, mediante el poder del Espíritu Santo, nos mostró la cruz, pero también nos mostró la tumba vacía, que es el consuelo de nuestra salvación. ¿Alguna pregunta, algún comentario final sobre esta lección? De no, que el Señor nos prepare para la próxima y última lección. Vamos a... ¿Me puede pedir ahí un momento para hacerle una consultita? Sí. ¿Cuál es la consulta? ¿Quiere hacerlo ahorita o después? Bueno, sí es ahora, porque somos muchos compañeros y se van a repetir las historias. Ajá. Yo quiero hacer esta, pero quería hacerle una consulta. Sí. En los temas primeros que vimos de las citas bíblicas que usted nos dejó para ver los tipos de la crucifixión y de lo de la tradición, ¿verdad? Judía y romana y todo eso. Yo pudiera utilizar eso a la hora de captar. Sí, no, está bien. Para eso es el material que ponemos ahí, ¿verdad? Lo que sí queremos es que usen sus propias, en su propio método, ¿verdad? Como me encantó lo que dijo Vilma, ¿verdad? Que contarle la historia. Es como si una historia, como los maestros o las maestras cuentan a los niños las historias bíblicas, ¿verdad? Así como, porque no dejamos todavía de ser niños, ¿verdad? Entonces algo que sea como... Por eso, pero puedo utilizar, digamos, ese preámbulo. Sí. Okay. Eso era todo, profesor. Muchas gracias, Pastor Nixon. De nada. Entonces vamos a cerrar con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de llamarnos tus hijos. Jesucristo, tu Hijo, murió por nuestros pecados. Sobre la cruz cargó todas nuestras iniquidades. Y con su sangre derramada allí mismo en esa cruz, con los brazos abiertos de par en par, nos dio el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Señor, en esa gratitud y con el gozo de nuestra redención, ayúdanos, Señor, a compartir con otros el Evangelio, la salvación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, para que primeramente se regocijen en su Salvador y luego con gozo compartan con otros la historia de la salvación y la vida eterna. Concédenos una maravillosa noche, Señor, y un feliz y bendecido fin de semana, que ya nos acercamos, ¿no? ¿Qué día es hoy? No, es martes, perdón. Entonces, Señor, que cuídanos, protégenos de todo mal y peligro, y siempre danos el gozo de seguir estudiando fielmente tu palabra. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a todos. Hasta el jueves, pastor. Hasta el jueves. Compañeros, hasta el jueves.
Recién, Pastor, Hasta luego. recién, Pastor, Gracias, bendiciones, pastor. hermanas y hermanos en Cristo. Amén, amén. La Bendiciones. paz del Señor. Lastimosamente los jueves. Buenas noches a todos.